17 minutos para las 2 de la tarde. Nos da gusto recibir aquí en Noticias en Flash a la delegada de la Secretaría de Educación Pública en Tabasco, la SEP, es Olivia Azcona Priego. ¿Cómo está, Olivia? Bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes, muy contenta de estar con ustedes nuevamente. Qué bueno que así sea, que venga, que nos acompañe. Vamos a platicar evidentemente del quehacer de la dependencia. Es usted la representante de Aurelio Nuño en Tabasco. Así es, el secretario de Educación Pública tiene su oficina en la Delegación Federal de la SEP en Tabasco. Olivia, ¿cómo entender el papel, el desempeño de una delegación cuando tiene enfrente a una secretaría que también tiene sus actividades diseñadas en paralelo, ¿no? Sí, yo creo que esta es una delegación particular. Cada una de las delegaciones federales tienen una actuación específica, marcada por sus propios lineamientos. En el caso de la Secretaría de Educación Pública, sus delegaciones tienen una función muy específica y no podemos olvidar que el acuerdo que se firmó en 1992 le dio el lugar de coordinar los servicios educativos, administrarlos y ser el responsable de estos a las secretarías de educación de las entidades. Por esa razón es que la delegación de la SEP no lleva a cabo los programas federales, que esta es una preocupación. Muchas veces la gente piensa que es la delegación la que impulsa los programas federales por ser precisamente federales, pero todos los programas se entregan sus recursos financieros a la Secretaría de Educación de la entidad, y esta es la que ejecuta los programas tanto en la parte operativa, financiera, la administración de todos sus recursos, incluyendo los humanos. Claro. Entonces, ustedes diseñan planes, los presentan a la Secretaría de Educación y ellos tienen que ejecutar. ¿Así es? No. La Secretaría de Educación Pública, como el órgano central, es quien diseña los programas y dispone los recursos financieros para los programas federales, pero las secretarías de educación de las entidades, en este caso Tabasco, es quien opera los programas federales, quien administra los recursos financieros y los recursos humanos con los que cuenta. ¿No les genera esto confusión al interior mismo? No sé, la Secretaría de Educación. Bueno, nosotros lo tenemos muy claro, siempre hemos reconocido las facultades que tiene la Secretaría de Educación del Estado. En el caso nuestro, que mantenemos siempre una postura muy respetuosa, no tenemos ningún conflicto con ello, porque la Secretaría de Educación del Estado es quien directamente atiende los temas, asiste su personal a la Ciudad de México, ahí reciben capacitación, orientación, y finalmente son ellos los que, insisto, ejecutan los programas porque tienen la facultad de brindar los servicios educativos. La delegación de la SEP, no. Por ejemplo, cuando alguien quiere invertir un capital, puede, no sé, pensar en instaurar un colegio privado, eso sí lo hacen con ustedes, trámites con ustedes. Tampoco. Mire. Tampoco. Todo el servicio educativo lo atiende directamente la Secretaría de Educación del Estado, que muchas veces es lo que yo comento también con los reporteros, porque también tienen la confusión de que nosotros somos los que operamos. La Delegación Federal de la Secretaría de Educación Pública en Tabasco no opera ningún programa federal, no atiende situaciones propiamente de las escuelas, y yo misma no me puedo presentar en una escuela y entrar en esta porque debería de pedirle la autorización al secretario de Educación del Estado, que es quien tiene la facultad para brindar permisos o no, accesos o no a los espacios escolares. Y nosotros somos muy respetuosos de esa facultad que ellos tienen. Ya en Tabasco ha habido 3 secretarios en lo que va del sexenio. ¿Esto ha dificultado, ha facilitado las cosas en esta relación que es sui generis, diría yo? Bueno, los cambios también son naturales, no necesariamente es una situación que pudiéramos considerar alarmante.
en el mismo orden federal, nosotros hemos tenido 2 secretarios de educación en esta gestión que encabeza el licenciado Enrique Peña Nieto. No le veo yo ahí un tema que pudiera ser una situación extraordinaria. En este caso, los 3 secretarios de educación de la entidad han sido designados por el gobernador del estado, quien tiene la facultad para ello, y los 3 han desarrollado el trabajo que en su momento les correspondió hacer. Sin embargo, es posible que tengan visiones distintas y generacionalmente eran distintos. Sí, esto no lo podemos negar. Finalmente, los 3 jugaron un papel, están jugando en este momento el actual, está jugando un papel importante. A mí me gustaría comentar que al entonces secretario de Educación del Estado, al profesor Rodolfo Lara, le tocó iniciar con los trabajos de la reforma educativa, que no fueron nada sencillos, y hizo un trabajo muy importante. Yo creo que él, por ser, bueno, ya en ese momento está jubilado, pero en su momento un profesor, director de escuela, supervisor, tenía esta visión muy amplia del quehacer educativo, y en su momento, en el tiempo que estuvo al frente de la Secretaría, condujo la Secretaría con toda esa experiencia que él había vivido en los espacios escolares. De la reforma educativa vamos a hablar un poquito más adelante. Olivia Ascona, en función de estos cambios que se dan y teniendo claro que es una facultad del Ejecutivo, ¿ustedes opinan, les piden alguna visión de los cambios que se van a dar o se mantienen totalmente al margen? No, por supuesto que no. Nosotros no tenemos ninguna injerencia y además no hay ninguna facultad para ello. El Ejecutivo es quien nombra su gabinete y nosotros estamos siempre en la mejor disposición para trabajar con la figura que designa el gobernador para el sector, porque esa es la instrucción del secretario de Educación Pública. Claro, ¿ustedes qué tan responsables son de los resultados que se dan en los estudiantes a las horas de las mediciones de cómo salen matemáticas en español? ¿Qué tan responsables la hacen? La Secretaría de Educación Pública, así lo señala la Ley General de Educación, tiene la rectoría de los planes y programas de estudio, así como de los materiales educativos que fortalecen el trabajo en el aula. Esa es una rectoría que se ha conservado a lo largo de los años y, como decía hace un rato, la Secretaría de Educación del Estado es quien brinda el servicio educativo. Por supuesto que hay una corresponsabilidad y por supuesto que hay todo el apoyo de la Secretaría de Educación Pública para que las entidades hagan el trabajo que permita brindar una educación de calidad. Sin embargo, quiero enfatizar que la parte operativa le corresponde ya a la entidad. El estar constantemente al pendiente de que los docentes cumplan con sus jornadas de trabajo, que cumplan con los planes y programas de estudio, que reciban ahora a raíz de la reforma educativa capacitación permanente, es decir, la parte que corresponde ya de la vigilancia, de la supervisión, del seguimiento, de que el servicio educativo que se brinda y los resultados que se obtengan sean los ideales, le compete directamente a la Secretaría de Educación del Estado, no obstante que hay también parámetros que nos permite ir midiendo el impacto del trabajo que se realiza en las escuelas, precisamente con estas pruebas que se aplican a nivel nacional e incluso a nivel internacional, pero bueno, finalmente nos sirven como un referente para saber qué tan eficientes estamos siendo en la tarea que realizamos. Revisaba las atribuciones de las delegaciones de la SEP y entre unas de ellas me llamó la atención el hecho de que reportan. Es normal, es una dependencia, pero ¿cómo opera? ¿Ven ustedes algo hoy? ¿Le hablan directamente por el teléfono rojo a Ciudad de México, a la SEP, al secretario? Sí, es una de las tareas de las delegaciones, mantener permanentemente informado al señor secretario de Educación Pública de todo lo que acontece en el sector, en la entidad en la que nosotros estamos al frente de la delegación. O sea, eso es innegable. Son ojos, oídos de Aurelio Nuño. Así es,
Esa es una de las funciones que cumplimos, por eso debemos estar siempre muy alertas, muy atentos de lo que acontece en el sector, en todos los niveles educativos, en todas las escuelas incluso, y esa es una de las tareas que realizamos y la realizamos con mucha responsabilidad, la realizamos también con mucha imparcialidad porque no pretendemos distorsionar la realidad, simplemente lo que acontece lo compartimos con la oficina del señor secretario. ¿Aquí tampoco se cruza comunicación con la estatal antes de hablar a la federal? Yo cumplo la función a la que me debo, la que tengo asignada. Desconozco lo que haga el Estado, si ellos también en un momento dado comparten información, eso ya queda completamente fuera de nuestro ámbito. Faltan 16 minutos para las 2 de la tarde. Vamos a hacer una pausa, Olivia Ascona. Vamos a regresar y vamos a abordar otros temas propios, evidentemente, de su actividad. Muchas gracias. ¿Necesita una olla cacerola o vaporera? En De Hogar la encontrarás. De las marcas que ya conoces, Vasconia,